Veamos lo que es el Trivium paso a paso. En esta imagen vemos los tres pasos del Trivium en su formato moderno: entrada, procesado y salida, en este orden, enumerados con los pasos 1, 2 y 3. He colocado también sus otros nombres, el clásico y el esotérico, bajo ellos. Así que la entrada también es la gramática o el conocimiento, ¿vale? Son los bloques de construcción de datos con los que estamos trabajando. Así que estamos acumulando estos datos de construcción, estos datos en bruto, de una variedad de fuentes eclécticas. Ecléctica significa ampliamente variada, ¿de acuerdo? Has de acumularlo todo, al menos todo cuanto puedas, y hazlo sin prejuicios, sin prejuzgar la información. Así que esto puede ser considerado la modalidad del cerebro derecho, dentro del Trivium. Teniendo esta mente abierta, al ser receptivos, que es una cualidad muy poderosa del cerebro derecho, ¿vale? Porque hemos de tener una mente abierta y tomar la información en forma de datos sin juzgarlos. Con la mente analítica primero. Este es el primer paso para adquirir conocimiento y entendimiento, la entrada. Una vez lo hayamos adquirido, nos ayudará a responder a las preguntas ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo? Y ¿dónde? Este será nuestro conjunto de datos brutos, ¿vale? Así que esto es bastante fácil de seguir. Esto es lo que hacemos con el ordenador y es lo que finalmente hacemos con nuestro cerebro, ¿de acuerdo? La entrada. Acumulamos datos de diversas fuentes sin prejuzgarlos para poder responder a las preguntas ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo? Y ¿dónde? Los datos brutos. Estamos adquiriendo los datos brutos sin juzgarlos, ¿de acuerdo? Ahora, el paso número 2 es el procesado. Y este es el todo importante. Pero antes de llegar al paso número 2, permíteme que explique por qué la mayoría de la gente nunca llegan a este segundo paso. La mayoría de la gente en la Tierra no llegan a este segundo paso, de ninguna manera que asemeje cualquier procesado de información preciso, de ningún tipo, porque hay tanta cantidad en cuanto a los bloques de construcción, a la gramática, las palabras, el conjunto de datos en bruto, el conocimiento en sí. Estamos ahogados en un mar de conocimiento, en un mar de gramática, en un mar de estos bloques de construcción de información. Hay tanto en el mundo, porque somos tanta gente, y tanto ha sido creado y escrito y compartido en tantas formas de medios, que la mayoría de la gente están tan intimidados por esta tarea que tan siquiera acumular esta entrada de datos, porque lleva trabajo y tiempo, y aún son más intimidados por la primera fase del segundo paso del procesado, del Trivium, la eliminación de las inconsistencias de información que no son viables o no son necesarias o simplemente es falsa información, puesto que está ahí para distraer o desinformar, o quizás no tenga nada que ver para resolver el problema que queremos resolver al integrar los datos. Son datos irrelevantes. Hay muchos datos basura dentro del sistema, ¿de acuerdo? Archivos inútiles, por decirlos de alguna manera, en el ordenador, que la gente no quiere dedicar el tiempo a analizar y eliminar, como encontrar una aguja en un pajar para obtener lo que realmente necesitas. Así que la mayoría de la gente no termina ni tan siquiera el primer paso, porque piensan que la verdad es como encontrar una aguja en un pajar, y piensan que nunca la encontrarán. Hay gente que creen que ni tan siquiera existe la verdad, de los cuales ya hemos hablado sobre esta falsa y peligrosa ideología del solipsismo. Así que la segunda parte es el procesado, que también es la lógica en la interpretación clásica, o el entendimiento en su sentido esotérico. El procesado está compuesto por tres fases. Las he identificado como el filtrado, la correlación y el análisis de datos. Así que primero los datos han de ser filtrados. Así que ahora esto es lo que el procesador del ordenador está haciendo. Una vez que la información
los datos han sido acumulados, que es el paso número 1, ahora podemos filtrarlos. Decimos, estos son datos irrelevantes, no tienen nada que ver con lo que intentamos hallar. Puede que sea una distracción, una forma de desinformación, y podemos aplicar diversas técnicas para lograr nuestro propósito, ¿de acuerdo? Técnicas de entendimientos de falacias, por ejemplo. Así que este sistema de filtrado lo podríamos mirar como el antivirus o el protector de malware que está instalado en un ordenador para asegurar que durante el proceso de la acumulación de datos no entren virus en la fase de entrada. Así que esto sería el filtrado. Y esta es una enorme tarea en el mundo moderno porque, de nuevo, hay tantísima falsa información, tanta desinformación ahí fuera. Así que hemos de tener nuestros antivirus o guardianes contra virus instalados correctamente en nosotros mismos, para que la información que nos hará enfermar no sea ingerida como alimento mental, ¿vale? La segunda fase del segundo paso es el del procesado, es la correlación. Esto es agrupar la información y ver las conexiones entre aparentemente dispares fuentes de información. Es la asamblea de datos, ¿vale? Esto es de lo que trata esta parte del procesado. Y finalmente tenemos el análisis, que es de hecho donde revisamos los datos para entender cómo son relevantes y cómo conectan con la cosa a la que queremos llegar a saber o entender. Este es el proceso entero del entendimiento, el análisis de datos, el preciso análisis de datos. El procesador ha de ser capaz de computar correctamente. Y de nuevo, esto enlaza con la salud, porque nuestro ordenador es nuestro cerebro, ¿vale? La cosa que nos ayuda a procesar la información ha de estar en buena salud. Los 5 sentidos han de estar agudizados, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, para poder adquirir datos precisos del mundo moderno a nuestro alrededor, del mundo externo, del aparente mundo externo a nuestro alrededor, ¿vale? Así que la comida es una tremendísima parte de esto, para ser capaz de realizar este proceso y salir de las formas de control mental a las cuales estamos sometidos. Este proceso de filtrado es una enorme parte del proceso, el filtrado de datos o el protector de los virus. Así que aquí es donde el Quadrivium juega un grandísimo papel en la fase del procesado, porque aquí están los métodos para cuantificar de forma precisa nuestro conjunto de datos acumulados. Estas 4 metodologías son la aritmética, la geometría, la música y la astronomía, en este orden. De nuevo, el orden es crítico. Hemos de saberlo y mantenerlo en mente cuando observamos. Así que estos son los 4 métodos cuantificativos, que van de la mano con el método del trivium y los 5 sentidos. Ya hablaremos del quadrivium más adelante. Tendremos de hecho a invitados en la última parte del programa que darán su entendimiento acerca del trivium y cómo funciona, para expandir sobre lo que estoy presentando aquí. Así que veremos esto en mayor profundidad, ¿de acuerdo? Estas son los 2 grandes partes de la solución, el entendimiento de la ley natural y la aplicación de la metodología del trivium, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué nos ayuda a obtener el segundo paso, o el procesado del trivium? Pues simplemente podríamos decir que nos ayuda a saber el por qué tras cualquier cosa, lo que aquel personaje de la Matrix llamó la fuente de poder. Hemos de saber el por qué las cosas son lo que son, llegar a los factores causantes. El reino de la causa es donde los problemas pueden ser identificados, abordados y finalmente resueltos, nunca en el reino de la manifestación. Esto sería poner tiritas en las heridas autoinfligidas
y nunca abordando las razones psicológicas por las que aquellas heridas están siendo autoinfligidas en primer lugar. Así que la pregunta ¿por qué? Responde a ¿cuál es la razón, el significado o el propósito de algo? Esta es la parte de la información más profundamente ocultada que ha sido retenida para que la gente del planeta no dé con ella, para convertirnos en esclavos. Así que hasta ahora hemos estado viendo la entrada y el procesado, los pasos 1 y 2 del trivium. El tercer paso es la retórica o la sabiduría, y he explicado esto como la conversación y la acción, que están basadas en el conocimiento que uno ha acumulado y entendido. La conversación, el hablar, y la acción basadas en el conocimiento que uno ya ha adquirido y entiende. Así que ya tienes los datos brutos, ¿vale? Y tienes un entendimiento preciso sobre el conjunto de datos. Has eliminado las impurezas y has llegado a un entendimiento de lo que significa o su propósito. Por lo tanto, ahora puedes hablar y actuar al respecto, basado en ese conocimiento y entendimiento. Así que todo esto tiene que ver con poder afectar el mundo a nuestro alrededor, a través de nuestras palabras y nuestras acciones. Por eso es el tercer paso. Está relacionado con la propagación. Ayudar a propagar el conocimiento y el entendimiento, que es probablemente tan importante, si no más, que los pasos anteriores. Porque si no vuelves a ponerlo de nuevo ahí fuera, ¿cómo va a llegar otro a ese conocimiento y entendimiento? Hemos de crear un tipo de bucle de realimentación, donde continuamos colocando información en el sistema hasta que se convierta en sentido común y de segunda naturaleza. Así rápidamente puede ser entendido por la gente. Y ahí es donde hemos cometido el fallo. El mundo ampliamente está en silencio en cuanto a asuntos de la verdad. La gente tiene demasiado miedo de qué pensarán de ellos los demás, o cómo de inconvenientes serán sus vidas desde un punto de vista egoísta. Así que por fin la fase de salida es el cómo detrás de todo. Y el cómo significa básicamente el método a través del cual algo es logrado. Porque esto es lo que andamos buscando, el método para hacer algo, el método para liberar la mente. Y esto es lo que es el trivium, el método para liberar la mente. El trivium es cómo el conocimiento y el entendimiento son propagados para que un cambio positivo y real pueda ser generado. Este es el tercer paso, la salida, la sabiduría. La adquisición de la sabiduría es llegar a saber cómo el conocimiento y el entendimiento pueden ser aplicados y propagados para que un verdadero y positivo cambio pueda manifestarse. O en otras palabras, cómo crear la solución para que cualquier problema determinado que pueda estar presentándose. Eso es lo que podemos hacer con el trivium, y el por qué es uno de los métodos basados en soluciones que podemos traer a la condición humana presente. Esta diapositiva hace referencia a la dirección y cómo está relacionada con el trivium, porque el trivium son las tres maneras, los tres métodos o tres caminos que convergen en la verdad. Y yo quiero, casi de una manera dura y cáustica, intentar eliminar un concepto de la nueva era o una idea de la nueva era de una vez por todas. Hay gente que se consideran profesores de esta ideología de la nueva era, que han dicho lo siguiente, a lo cual, con el corazón en la mano, rotundamente yo rechazo. Han dicho que nunca jamás deberías de decir la palabra deberías a nadie. ¿Y sabes qué es esto? Estos son pamplinas de la nueva era. Eso es lo que son. Un puro desequilibrio cerebral del hemisferio derecho. Hemos hablado de que el primer paso de entrada hemos de tener el hemisferio derecho abierto y receptivo. El aspecto del hemisferio izquierdo es el aspecto del procesado.
y el proceso de salida es un proceso del cerebro holístico, en el que no puedes ser demasiado indulgente y no puedes ser demasiado violento con ello. Ser demasiado indulgente implicaría un desequilibrio derecho y ser demasiado violento implicaría un desequilibrio izquierdo. Has de andar en equilibrio. Decir que no deberías de usar la palabra deberías es rechazar que tú mismo, has llegado a alcanzar algún tipo de conocimiento o entendimiento sobre nada. Y esto sería engañarte a ti mismo. Si de hecho has alcanzado el conocimiento y el entendimiento sobre algo, ¿ves? Si tú sabes cómo una persona puede llegar desde donde está, allá donde quiere ir, y viene y te dice, quiero llegar a aquí, y sé que no estoy ahí. Y todos se están preguntando realmente cómo llegar al lugar donde no sufran más, porque no habrá ninguna persona que se te acerque y te diga, quiero sufrir. Nadie. Si realmente alguien se me acercara y me dijera que en verdad quiere sufrir, entonces yo le diría, si esa es tu decisión, si esa es tu voluntad, no necesitas saber nada de esto, simplemente continúa haciendo aquello que haces. Pero nadie hace esta declaración. Todo el mundo quiere ser libre. Todos quieren aquello que desean, no quieren sufrir. Entonces la gente en este mundo están preguntando, bien conscientemente o físicamente, cómo llegar al lugar, aunque sea una forma de pregunta silenciosa. Están diciendo, ¿sabes cómo llegar ahí? Y si la respuesta es sí, sé cómo llegar ahí, no deberías de tener ningún reparo o remordimiento para utilizar la palabra deberías. Al igual que si alguien se te acerca y te pregunta, ¿cómo llego a la intersección de esta carretera con esta otra carretera? Si tú has estado ahí muchas veces y sabes exactamente cómo llegar hasta ahí, desde donde están, dices sí. Si es cierto que quieres llegar ahí, deberías viajar en esta dirección. Quizás girar en esta intersección. Viajas en esta otra dirección un poco más y alcanzarás el destino que has dicho que deseas alcanzar, en el cual aún no te encuentras. Así que esta idea de la nueva era de que nunca deberías de usar la palabra deberías, porque estarías bailando alrededor del ego de los demás, yo lo rechazo rotundamente, y también deberías tú. Así que termino este punto aquí, y terminaré esta sección del Trivium diciendo la cita del gran maestro, Terence McKenna, que habló de la gramática, de la información que nos rodea, con la que interiormente nos formamos a nosotros mismos. Terence McKenna era un artífice de la palabra como ningún otro, y una de sus declaraciones fue que el verdadero secreto de la magia es que el mundo está hecho de palabras, y que si se conocen las palabras de las que está hecho el mundo, se puede conseguir lo que se desee. Piensa en ello en relación al Trivium. El conocimiento, la gramática, las palabras, absorbiéndolas, interiorizándolas, procesándolas de forma precisa y luego dándolas salida de una manera en la que nos pueda ayudar a generar un cambio verdadero, positivo y duradero, y poner la solución en práctica a través de la sabiduría. Terence McKenna nunca deja de sorprenderme. Entonces hemos visto cómo el Trivium es un proceso para adquirir la verdad de una ecléctica gama variada de información. En otras palabras, cómo navegar entre información, cómo eliminar las inconsistencias con esa información para poder llegar a un entendimiento y finalmente hacer algo con aquel entendimiento, ponerlo en efecto, ponerlo en práctica en el mundo. Entonces, para refrescar un poco, vimos que el método clásico para ver el Trivium es la gramática, la lógica y la retórica, o en otras palabras, la reunión o acumulación de información, siendo la gramática, que sería la entrada de información a un ordenador, si quieres verlo así, es recoger o juntar información de una variedad ecléctica de fuentes. No puedes solo extraer información de una o dos fuentes solamente.
Has de estar abierto y no juzgar la información a toda prisa, basándote en gustos o preferencias u opiniones. Se trata de adquirir información independientemente de dónde proceda. En el segundo paso comienzas a filtrar esta información. Este es el paso llamado lógica, en el método del Trivium. Lo que haces aquí es filtrarlo y comienzas un proceso de correlación, viendo cómo las unidades de datos individuales están relacionadas. Luego puedes comenzar el análisis, que es donde el quadrivium realmente comienza a entrar en juego. Porque por último se trata de cuantificar ese conjunto de datos. Hoy hablaremos del quadrivium en profundidad. El tercer proceso, por supuesto, es poner en acción aquel entendimiento que has adquirido del segundo paso o lógica, y este se conoce como la retórica. La retórica está familiarizada con la sabiduría, es lo que haces con lo que sabes. Has obtenido un nivel de entendimiento y ahora vas a ponerlo en práctica en el mundo real. Lo pondrás en práctica en tu vida para que tenga un efecto en el reino de la manifestación, ¿vale? Así que la forma esotérica del Trivium la vimos en conjunto con la tradición cabalística y brevemente vimos los procesos envueltos en la masonería libre. Así que hace 2 semanas, el programa anterior, vimos los aspectos esotéricos del Trivium, que son los mismos pasos. Lo único que varían son esencialmente los nombres que les damos. Y en la tradición esotérica siempre se han referido a estos 3 pasos básicos como el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. Y de nuevo, vimos esto en conjunto con el árbol de la vida de la tradición cabalística. El árbol que en sí crece desde la esfera oculta conocida como Da'at, y ese es el conocimiento. En una conversación que tuve con Jean, me señaló que quizás, puesto que el Da'at es de donde el árbol crece, quizás la idea del árbol de la vida es que la humanidad ha caído debido a una ruptura con el conocimiento, ¿vale? Debido a que el árbol ha sido cortado o derribado desde su tronco, donde está conectado con el conocimiento, la esfera de Da'at, que se dice que es desde donde crece el árbol de la tradición cabalística. Así que hemos de hacer una reconexión con el conocimiento. En muchas tradiciones que pretenden asistir en el avance del alma y el espíritu, parece que no enfatizan el conocimiento. Y sin hacer énfasis en el conocimiento, me temo que realmente no puede hacerse, es solo una ilusión. Necesitamos entender qué está tomando lugar a nuestro alrededor. No podemos cerrar los ojos ante ello, a pesar de cuán negativo pueda aparecer. De lo contrario, solo daremos vueltas en círculos y no vamos a entender un preciso entendimiento de lo que es requerido por nuestra parte para cambiar la manifestación que vemos en el mundo. Así que el conocimiento es una parte gigantesca de esto, y de nuevo es una de las más importantes esferas en el árbol de la vida, es la esfera de Da'at, el reino oculto del conocimiento. Ello conduce a los peldaños más altos de entendimiento y sabiduría. De nuevo, Binah, el tercer Sefirot, y Jokma, siendo la sabiduría el segundo Sefirot. Estos están justo bajo Keter, que es el chakra de la corona, que es la consciencia unitaria. Es el anciano de los días, tal como se le conocía en la antigua tradición cabalística. Así que el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría son las 3 esferas que alcanzas antes de alcanzar la consciencia unitaria, en esta antigua tradición esotérica del Kabbalah, que está totalmente entrelazado y interconectado con los métodos del Trivium y el Quadrivium. Finalmente, en el sentido moderno, vimos el Trivium como una expresión parecida a un sistema de ordenadores. Y de nuevo, el orden de los pasos es fundamental, de lo contrario el proceso no funcionará correctamente. No puedes procesar información antes de haberla acumulado. Puedes intentarlo, pero en realidad no vas a alcanzar un análisis preciso.
y desde luego intentar poner información en acción antes de haber alcanzado el entendimiento correcto siempre va a resultar en disparates y finalmente en caos. Así que en este proceso, el orden lineal de los pasos involucrados en el método del Trivium son de extrema significancia y jamás deberían de desordenarse. Así que el primer paso es el de la entrada, también conocido como la gramática, adquiriendo datos de una variedad, de una multitud de fuentes, sin prejuzgarlos. Y esto es crítico. No puedes tomar tus propios supuestos, interpretaciones, opiniones, gustos o antipatías. En este proceso, esto ha de hacerse desapasionadamente. Ha de hacerse con una mente abierta, sin traer las emociones a este paso, ¿vale? Este paso responde a las preguntas quién, qué, cuándo y dónde, los datos brutos de la situación, que han de ser acumulados antes de poder procesarlos de forma precisa. El segundo paso es el paso del procesado del método del Trivium, y este es la lógica, también conocido como el entendimiento, y está compuesto de 3 subpasos: el filtrado de la información o la eliminación de los malos datos, es decir, la eliminación de datos que son contradictorios. Así que estás yendo a través de un proceso concreto para eliminar contradicciones en el conjunto de datos para poder llegar a la verdad. Así que has de eliminar las inconsistencias lógicas. Luego vas a correlacionar los datos. Vas a colocarlos en, podríamos llamarlo, subgrupos de datos. Esto está relacionado con esto está relacionado con aquello, etc. ¿Vale? Y finalmente vas a intentar ver el patrón entero. Pero esto ayuda a relacionar conceptos similares con sí mismos. Así que este es el subpaso correlativo de la fase del procesado. Luego vas a analizar los datos y aquí es donde entra el quadrivium, porque el quadrivium es la metodología cuantificativa para los datos que has adquirido en el primer paso, en la fase de entrada o gramática. En general, la fase de procesado nos ayuda a responder a la pregunta ¿por qué? Es para ayudarnos a entender la razón, el significado o el propósito tras los eventos que vemos que están tomando lugar en nuestro mundo. Así que, ¿cuál es la razón de ser? ¿Cuál es el significado de esto? ¿Por qué es así? Llegaremos al entendimiento de estas cosas si hemos seguido el proceso en la segunda parte de forma precisa. Luego, el paso número 3 es ¿qué vas a hacer con este entendimiento? ¿Vas a sentarte sobre él sin hacer nada? ¿Vas a alabarte a ti mismo por haber alcanzado un entendimiento preciso sobre algo? ¿O vas a hacer algo de valor que merezca la pena con ello y afectar el cambio con la información a la que has obtenido y entendido? Así que esta es la fase de la sabiduría. La tercera parte, esta es la retórica. Es la salida. Es lo que haces con lo que sabes. La conversación y la acción basadas en el conocimiento que has adquirido, del cual ahora tienes un preciso entendimiento. Y diría que sin este tercer paso, ¿para qué molestarse en seguir el proceso? Porque finalmente no tiene sentido el conocimiento y el entendimiento a no ser que se pongan en verdadera acción en el mundo real, de una manera en armonía con la ley natural, con el respeto de los derechos de los demás. Esto es lo que hemos de hacer con este entendimiento que hemos adquirido a través del método del Trivium. Así que finalmente, cuando esto se ha realizado, es así como se propaga el conocimiento y el entendimiento para que un cambio verdadero y positivo pueda ser creado en nuestro mundo. Ese es el propósito entero de la metodología del Trivium, es llegar al entendimiento de qué manera podemos beneficiar, cómo podemos asistir a la consciencia de la humanidad, por qué entenderemos que realmente es la única manera en la que un verdadero cambio va realmente a poder suceder aquí. Así que, ¿cuáles son los métodos para poder llegar a la gente? Pues es poner este triple camino hacia la verdad en acción en nuestras vidas
y luego hablar y actuar de acuerdo con ello. De esto trata el método del trivium, y conectado a él está el quadrivium, que es un subconjunto de ello o un camino complementario en relación al trivium. Y por supuesto está basado en la palabra 4. Y cuando los unimos obtenemos una metodología de 7 para llegar a la verdad, también conocida como las 7 artes liberales. Y de esto trata el árbol cabalístico y del sistema de chakras. Son sistemas correspondientes que simbólicamente tratan de un método para aprender la verdad. Como dijimos el primer día, primero has de creer que existe tal cosa como la verdad, para que puedas adentrarte en el camino para hallarla o encontrarla. Porque no sabes cuál es la verdad en ese momento. Pero si no crees que existe tan siquiera tal cosa como la verdad, entonces eso te convierte en un solipsista, aquel que piensa que no hay tal cosa como la verdad, y nunca pondrán el pie en el camino hacia el descubrimiento de la verdad. Nunca se adentrarán en el camino de la consciencia superior, nunca se adentrarán en el camino de la introspección y el descubrimiento del verdadero ser. Esto no ocurre para un solipsista, ¿vale? Así que este camino de 7 pasos, por último, trata del ser y del camino del ser hacia la verdad y la autorrealización. Así que comenzamos a ver el quadrivium, que, como ya he dicho, son los métodos cuantificativos para el procesado de información, que juega un enorme papel en el segundo paso del trivium, el procesado. La palabra quadrivium básicamente está compuesta de 2 raíces etimológicas, ¿vale? Ambas proceden del latín. La primera es la palabra quator, que significa 4. Es la primera parte del quadrivium. La segunda parte es la palabra vía, que ya vimos que significaba camino, sendero o manera. Así que significa 4 vías, 4 caminos, 4 maneras de procesar información, básicamente. Este es un sistema antiguo, igual que lo es el trivium. Podemos verlo como un componente dentro del trivium, de nuevo, principalmente para la fase del procesado, porque estas son las 4 metodologías cuantificativas que son utilizadas para procesar la información. En esta diapositiva puedes ver cuáles son estos métodos de procesado cuantificativos, siendo la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Y al igual que los pasos del trivium, la gramática, la lógica y la retórica, o conocimiento, entendimiento y sabiduría, estas 4 metodologías han de seguir ese orden porque incrementan en su complejidad. Comienzas con la aritmética, continúas con la geometría, la música y la astronomía. No puedes comenzar a construir una casa empezando por el piso de arriba. Has de construir un firme cimiento primero. Y esa fundación se llama aritmética, que es la madre de toda ciencia en general. Porque sin las matemáticas no puedes involucrarte en el resto de las ciencias, porque no podrás cuantificar tus observaciones sin el conocimiento y el entendimiento de las matemáticas. Así que veremos cada una de estas ciencias y lo que implican y cómo encajan con el método del trivium durante el curso del programa. Para que podamos entender estos 4 importantes pasos, hemos de entender cómo este subconjunto de procesado de información encaja con el trivium. En esta diapositiva podrás ver el triángulo rectángulo 3, 4, 5, que podrás observar es un gran símbolo de las escuelas tradicionales de misterio, y a menudo en el ocultismo también. Así que este símbolo generalmente representa cómo se unen los procesos de 3 y 4 caminos o maneras del trivium y el quadrivium, y funcionan juntos de una manera complementaria. Esencialmente no puedes tener uno sin el otro, funcionan en conjunto.
El quadrivium sería inútil sin el trivium y el trivium se desmoronaría si no tuviésemos los procesos cuantificativos de la fase del procesado. Así que los dos lados que forman el ángulo recto de 90 grados representan el trivium y el quadrivium. Y de nuevo, la unión de ambos forman un camino de 7 pasos, las 7 artes liberales. El 7 es un número sagrado en casi toda escuela de misterio que se me ocurre, incluyendo el Kabbalah, libre masonería, tarot, rosacruces, etc. Cualquier tradición que verdaderamente estudia el ser e intenta revelar lo que está sucediendo, el número 7 aparece una y otra vez, también en la astroteología. Este es un número que está relacionado con el ser, porque tenemos 7 vórtices de energía en el cuerpo, ¿vale? El sistema de chakras. Y al unir estos dos métodos juntos, nos ayuda a crear el puente con los 5 sentidos, y entonces poder agudizar los sentidos de tal manera que estemos totalmente presentes y prestando atención, ¿de acuerdo? Así que la consciencia del momento presente juega un grandísimo papel, porque esta es la manera en la que podamos ser totalmente conscientes del momento presente. A través de esta información y este sistema de procesado de información, más adelante hablaremos acerca de cómo activar el cuerpo, sobre lo que deberíamos de estar comiendo. Ya hemos hablado en previos programas sobre lo que no deberíamos de comer, pero hablaremos ampliamente cómo estar sano y mantenerse sano. La comida es una parte enorme en nuestras vidas que no puede tomarse a la ligera. Aquella frase que dice que somos lo que comemos es absolutamente cierta, ¿vale? Aquello que introducimos en nosotros mismos se convierte en el cerebro y en los demás bloques de construcción del cuerpo. Finalmente, esto juega un gran papel en nuestro comportamiento y nuestras acciones. Así que el trivium y el quadrivium finalmente se unen para despertar los 5 sentidos. Por esto, los sentidos es la hipotenusa de aquel triángulo rectángulo 3, 4 y 5 sentidos. Y cuando unimos los 3 números, otro número místico emerge, el número 12. Así que hemos visto cómo estos dos métodos o caminos se unifican para crear un puente con todos nuestros 5 sentidos, para activar la presencia física al completo, de nuestra mónada, de nuestra consciencia individual en el todo, aquí mismo, en el mundo físico. Cómo estar aquí ahora, cómo estar totalmente presente y activo. De esto trata este sistema de 7 caminos, para despertar los sentidos y colocarnos en el camino hacia la verdad. Y cuando unimos los números juntos, 3, 4 y 5, obtenemos el número 12, que ya vimos lo significante que es este número, cuando estudiamos la numerología oculta en programas pasados, cuando vimos la gematría. Cuando sumamos el 1 más 2, obtenemos el 3, el todopoderoso, mágico número 3, sobre la unificación de la Trinidad, el pensamiento, las emociones y las acciones, entrando en un estado de unísono o de no dualidad. Vimos que el número místico 777 es un número importante en cuanto al ocultismo, porque es el hombre-mujer activado, el ser activado, que ha unido sus pensamientos, emociones y acciones, y las ha unificado como uno. Este número representa una forma de terminación o activación de estos 3 modos de consciencia, del pensamiento, la emoción y la acción. Y si no tuvieras alguno de ellos activado, el número 6 a menudo se usa para el número de incompleto o inactivo, ¿vale? No llegando o fallando. Así que si estuviese en un estado de consciencia de no teniendo los pensamientos activos, es decir, en ignorancia, no teniendo activada la emoción, es decir, apático,
y siendo un vago o cobarde, ¿vale? Se diría que estás en el estado de la bestia o el 666. Los 3 seises aplicados a cada una de esas modalidades de conciencia de la Trinidad. De lo contrario, si estuviesen despiertos en ti y activos y unificados para el mismo propósito, serías el individuo y el ser activado, el ser que está en el mundo no siendo de él, aquel que encarna las cualidades de la divinidad, no reclamando ser Dios, pero encarnando las cualidades inspiradas divinas, podríamos decir, creando la conexión uno a uno con la toda fuente y tocando aquel poder para sí mismo, para salir de la consciencia del miedo y verdaderamente activar el Ser Supremo, el 777, que si sumamos los 3 7 obtenemos 21, de nuevo equivale al número 3, igual que si sumamos el 12. ¿Te das cuenta? El 21 y 12 son espejos de sí mismos. Cuando este proceso es activado dentro de un ser viviente, el trivium y el quadrivium y los 5 sentidos unificándose, entonces está activada la Trinidad en un mismo. Es decir, la unificación del pensamiento, la emoción y la acción. Recuerda que este programa y los consecuentes están tratando de soluciones. Ya hemos visto todo acerca del control mental, ya hemos visto las metodologías de los controladores. Ahora estamos viendo cómo liberarnos de sus métodos. Y estos son los métodos que podemos emplear para liberarnos. Por eso estuvo prohibido que la gente leyese. Estaba prohibido que la gente tuviera los mismos libros que sus dueños o señores tenían dentro de un sistema de esclavos. A los esclavos se les prohíbe que leyeran y estaba prohibido que usaran y supieran el método del trivium. Este es un método bien ocultado y por desgracia ha sido eliminado del sistema educativo moderno. Necesitamos introducirlo de nuevo en el sistema educativo o sacar a nuestros críos de los sistemas educativos donde no enseñan este método de aprendizaje, porque este es el método para llegar a descubrir cualquier cosa en realidad. Es lo que es, aprender a pensar. Y por eso lo han ocultado y escondido fuera del alcance de la vista, para que no sepamos pensar. Y si no sabes pensar, estarás dispuesto a comprar cualquier mentira que te echen, porque no vas a poder aplicar estos métodos para eliminar contradicciones y cuantificar conjuntos de datos para llegar a un preciso entendimiento de lo que está teniendo lugar a tu alrededor. Y eso es lo que a todo esto está dirigido a hacer. En poner estas habilidades en las manos de la gente para que no puedan ser engañados ya más, para que puedan comprobar los hechos y los datos y llegar al entendimiento, y si algo es preciso o si algo es verdad. Así que así es como el quadrivium encaja en toda esta gran imagen, y es importante de entender, al igual que es importante entender las connotaciones ocultas en todo esto, y cómo a través del símbolo han codificado esto. Como estamos viendo en el triángulo 3-4-5. Lo veremos en bastantes tradiciones y especialmente en simbolismo masónico. Así que entraremos ahora a ver de qué trata exactamente el método del quadrivium. Una vez más, el quadrivium es la aritmética, la geometría, la música y la astronomía, en este orden. No se pueden sacar de este orden. Si se sacan fuera de este orden y no miramos los requisitos previos, estaríamos intentando comernos el bocadillo antes de hacerlo. Estaríamos intentando construir el piso de arriba de la casa antes de los cimientos, que de hecho es imposible. Han de ser vistos en este orden, de este proceso de 4 pasos. Primero, la aritmética, segundo, la geometría, la música tercero y por cuarto, la astronomía. En este diagrama veremos cuáles son cada una de estas ciencias y las relacionaremos con conceptos esotéricos también. Porque no solo se trata del aspecto del hemisferio izquierdo de las cosas. El quadrivium emplea el hemisferio izquierdo en gran medida, pero esto también trata del método cuádruple de unificar los elementos o los componentes de nosotros mismos.
Y esto ha de hacerse para un propósito general, siendo el avance del espíritu, que es el todo importante quinto elemento. De nuevo, esta unión del 3 y 4 junto con el 5, ¿vale? Y el 5 es un enorme símbolo. Ya vimos la estrella de 5 puntos y el símbolo del pentagrama en su aspecto positivo, con el pico hacia arriba, siendo el espíritu que reina sobre los 4 elementos materiales. Vamos a relacionar estas ciencias con los 4 elementos como esfuerzo para entender cómo estos han de ser unificados, haciendo el puente y combinados con el espíritu, para finalmente el avance del espíritu, ¿vale? Así que el primer método que vamos a ver es la aritmética. Es la primera ciencia, también conocida como las matemáticas básicas. Nos referimos a la aritmética como la madre de toda ciencia, porque sin la matemática no podemos abordar ningún otro método científico, porque este es el medio básico para la cuantificación de datos. La aritmética es el estudio de la cantidad, involucrando la combinación de números a través de las operaciones de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Esto es conocido como matemática básica. Todo el mundo sabe lo que es la aritmética. Lo que he puesto aquí es que la aritmética es pura construcción de la mente. ¿De acuerdo? Tenemos que entender esto. Es abstracción por sí misma. Así que no estamos de hecho hablando de cosas físicas. Los números son básicamente abstracciones. No existen. Sí, podemos decir que tenemos una cantidad de algo, pero el número en sí es una abstracción. Existe solo en la mente, una construcción de la mente. Estamos abordando conceptos abstractos. Estamos abordando imaginaciones, construcciones que toman lugar solo en la mente. Eso es lo que el número, de hecho, es, y la teoría del número. Así que es importante mantener en la mente que este es probablemente el más etéreo de los métodos del quadrivium, y como tal he adscrito los 4 elementos a los 4 métodos del quadrivium, ¿de acuerdo? El trivium trata de la entrada, el procesado y la salida de datos. En este método cuantificativo, conocido como el quadrivium, podemos relacionar cada uno de estos con uno de los 4 elementos básicos, tal como el aire está relacionado con el intelecto, el reino puro de abstracción, y tratando con construcciones imaginarias. El aire es el más apropiado para adscribirlo al paso del quadrivium, que es la aritmética, el pendaño fundacional básico, ¿vale? De nuevo, no puedes ir a la geometría a no ser que tengas un buen entendimiento de la aritmética, porque para tratar los conceptos geométricos has de poder hacer matemática básica. Si has de sumar ángulos o segmentos de polígonos juntos, necesitas matemáticas para poder encontrar las respuestas correctas a estas preguntas. Así que si vas a hacer operaciones geométricas que involucren encontrar un área o encontrar un volumen, la matemática es un requisito previo. No podrás hacer nada de esto sin la aritmética. Así que, de nuevo, esta es la fundación sobre la cual las demás están construidas, y como veremos a medida que avanzamos, finalmente los otros 3 métodos del quadrivium están constituidos sobre la aritmética y sobre la forma de aritmética en sí mismos. Así que estamos viendo el quadrivium, los métodos de cuantificación en la fase del procesado del método del trivium. Estamos viendo la aritmética, la ciencia de los números, la matemática básica, tratando con la combinación de números para poder cuantificar cosas. Y esta es la raíz de la ciencia, básicamente. Si no tenemos esto, no podemos involucrarnos en otras metodologías científicas, porque no sabríamos cómo cuantificar nuestros conjuntos de datos. Y esto es extremadamente importante, la pregunta de cuánto.
es más importante de lo que podamos entender. Hemos de poder poner una medida general de valor sobre cualquier cosa. Y esto no solo incluye las cosas físicas, sino cosas de significancia esotérica. ¿Qué tiene valor? ¿Cuánto valor podemos asignar a esto para poder dedicarle el tiempo a ello? Para pagar atención o prestar atención a ello, etcétera. Así que cuando llegamos a esto, los números son la base de todo. Lo cual nos trae a nuestro siguiente método del quadrivium, que es la geometría. Así que este es el paso número 2. Quiere decir que el requisito previo es la aritmética. Una vez tengas un entendimiento de cómo funciona la aritmética y puedes hacerla y la has dominado, entonces podrás entender la geometría. Es por ello por lo que no estudias geometría hasta los últimos años del colegio o al comienzo del instituto. No comenzarás a aprender la geometría hasta no tener un buen entendimiento de las matemáticas, siendo la suma, la resta, la multiplicación y la división. Porque necesitas todas estas operaciones para hacer geometría. Esto es sentido común, básico, y casi todos saben esto. Así que, ¿qué es la geometría? Pues la palabra en sí es importante porque significa la medición de la Tierra, ¿de acuerdo? Así que está relacionada con la Tierra, en un sentido esotérico, al que ya llegaremos. Pero hablemos primero de la geometría en sí. Es una rama de las matemáticas que trata con forma, figura, tamaño, posición relativa y las propiedades del espacio, ¿vale? Así que estamos hablando de la cuantificación de la forma ahora, que de nuevo no podremos hacer sin la aritmética. Esto es el entendimiento de la forma, y la forma subyace en todo también, al igual que el número. Podemos mirar a esto como el estudio de lo físico, porque estamos moviéndonos fuera del área de pura abstracción o simplemente formas de pensar de construcción imaginaria, que son los números básicos, y estamos entrando en forma, que la forma, de hecho, existe en la realidad, en esta realidad tridimensional en la que vivimos. Así que esta es menos abstracta, la geometría. Estamos ahora tratando con la medición de la forma y la figura en el mundo físico. Podríamos hacerlo puramente en abstracción también, sobre un papel o un ordenador, pero también podemos involucrarnos en métodos de construcción geométricas en la realidad física en la que vivimos. Se aplican al mundo físico. Así que, de nuevo, verás que está definida como una rama de la matemática, que significa que es aritmética en sí misma, pero aplicada a otra cosa, que es la medición del espacio. Así que es la aritmética aplicada a medir el espacio. Entonces la geometría trata con la Tierra, porque es lo que realmente la palabra geometría de hecho significa, la medición de la Tierra, ¿vale? Y medida está relacionada con el concepto de Ma'at en la tradición egipcia, la madre tierra. Ella es el espíritu de la justicia y la verdad, ¿de acuerdo? La G, en el centro del compás y la escuadra de la libre masonería, se dice a menudo que se refiere a la geometría. Y es una de las cosas que la G representa, porque trata de cómo podemos remodelarnos o de darnos forma a nosotros mismos para poder entrar en armonía con aquella gran madre, ¿vale? Aquella que trae justicia, aquella que está conectada con la fuente de todo, la verdad misma. Es con lo que estamos intentando alinearnos. Es de lo que trata la tradición de la libre masonería entera. Así que geometría significa la medición de la Tierra. Y viéndola en este sentido, desde luego corresponde con el elemento tierra, en el sistema de tierra, agua, aire y fuego, los 4 elementos materiales que hemos de combinar bajo el espíritu o el éter, el quinto elemento, la quinta esencia. Así que de nuevo los números 3, 4 y 5 están jugando un enorme papel vital en la metodología del trivium, siendo el 3 el representante del trivium, el 4 el quadrivium
y luego la unificación de estos unidos con los 5 sentidos para activar y despertarlos. De esto trata el proceso de despertar finalmente. Decimos que la gente está dormida, que ha de despertar, pues este es el método para realmente despertarse uno mismo, entendiendo estas disciplinas y aprendiendo a pensar. Luego hablaremos sobre la ciencia de la hermética. Vimos la tradición hermética que vimos las leyes naturales, cuando vimos las leyes naturales, y veremos los 5 pasos básicos de aquella tradición y cómo también está relacionada con el trivium y el quadrivium para despertar los 5 sentidos. Porque lo que intentamos hacer es despertar a la gente, sacarlos de la inconsciencia, que es estar dormido, a ser conscientes, que es estar despierto. Entonces la tercera rama del quadrivium, la tercera metodología cuantificativa, es la música. Generalmente la gente no piensa en la música como una ciencia, pero absolutamente que lo es, ¿vale? Y fue de crítica importancia enseñar música, especialmente a los críos que aún se encuentran en sus años formativos y de desarrollo, y aún están aprendiendo y finalmente aprendiendo cómo pensar. Sin la música, para equilibrar estos otros métodos científicos más duros, el equilibrio se perdería. La música es importantísima. En mi vida ha jugado un grandísimo papel. Así que hemos visto que la aritmética es la madre de la ciencia, sin la cual no podríamos hacer ningún otro método del quadrivium, porque es el último método de cuantificación de cualquier conjunto de datos. Es la matemática básica. Así que es un requisito previo para todos estos. Luego vimos la geometría, siendo el estudio de la forma y la figura, el tamaño y la posición relativa. La llamamos la aritmética del espacio. Y dimos a la aritmética las características de la calidad del aire. Asignamos el elemento tierra a la geometría, que podría verse como la madre de estas ciencias, o la materia prima, el comienzo para entender la forma y la función. Ahora estamos viendo la música, y decíamos que uno de los factores clave para ver si alguien es consciente, y esto no significa que a todos los que les guste la música necesariamente sean conscientes y altamente despiertos, pero sí que me he dado cuenta que aquellos que lo están, que la música juega un grandísimo papel en sus vidas, y a menudo o participan en hacer música o crear la música. Y encuentro esto muy interesante e inspirador, porque, de nuevo, la música ha jugado un gigantesco papel en mi vida. Y yo no creo que necesariamente hubiera alcanzado el nivel de conciencia si no hubiera sido por la salida creativa que la música me ofreció en mi vida. Porque finalmente estamos aquí para ser co-creadores con lo divino. Y la música es una grandísima parte en este proceso, al igual que es el arte, el crear obras de arte. Estos son 2 métodos de despertar y ayudar a estimular el proceso de despertar, en los cuales no he entrado demasiado aún en el programa, pero pienso al menos que esto ha de decirse. Y sugeriría a la gente que hiciera un experimento social, que saliera a la calle a encontrar a aquellos más conscientes que conozcáis y descubre qué papel ha jugado la música en sus vidas, y te puedo garantizar que verás una correlación significativa con la gente que está despierta y que han tomado parte participando o creando música, y en general si la música ha jugado un papel significativo en su vida o no. Así que, ¿qué es la música? Pues es una forma de arte que emplea la vibración, el ritmo, la dinámica y la interacción entre sonido y silencio como medio de expresión. La mayoría de la gente no considera la música una ciencia, pero finalmente veremos cómo la música se expresa siendo una forma de tiempo o la descomposición del tiempo en unidades más pequeñas, en cuantidades, porque sin el tiempo no puede haber vibración, ¿vale? Sin el tiempo no puedes tener ritmo, no puedes tener una interacción entre sonido y silencio sin dispersarlas a través del tiempo. Lo que consideramos una progresión lineal de eventos, para que todos los eventos no sucedan a la vez.
es la separación en el sentido en lo que consideramos el pasado, el presente y el futuro. Finalmente, entendemos desde un punto de conciencia más elevado el momento presente, que solo existe el ahora, pero la música es creada en el ahora. Cuando estás tocando una sola nota, eso está sucediendo ahora, y luego te mueves pasado ese momento presente individual, las cosas progresan y luego tocas otra nota, y aquella nota que fue pasa a lo que llamamos el pasado, ¿vale? Y continúas esta medida creando esta dinámica, esta interacción entre el sonido y el silencio. Finalmente lo llamamos música. Eso es lo que es el tiempo, los cambios en el tiempo que experimentamos a través de la creación de la música, ¿vale? La dinámica es cuando los sonidos ascienden, son más fuertes o más suaves, y esto cambia a través del tiempo. Todos y cada uno de estos conceptos están relacionados con el tiempo. Así que, al igual que vimos que todos los conceptos de la geometría están relacionados con la figura y la forma, pues la música podría considerarse la ciencia del tiempo, pero específicamente es la cuantificación de la ciencia del tiempo, con lo que es la aritmética del tiempo, ¿de acuerdo? Es el número aplicado al tiempo, tal como el número aplicado al espacio describe la geometría. Así que esta podría ser una forma embriagadora de ver la música, pero de hecho fue como los antiguos vieron en general el sistema de la música, y porque la dieron tanta importancia, porque entendieron el momento presente consciente y cómo la música juega un grandísimo papel en ello. Si quieres estar verdaderamente presente y ser consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor, toca en una banda. Cuando estás completamente presente y te conviertes en uno con la vibración, eres uno con la canción. Y esto es finalmente para lo que estamos aquí, para ser uno con la única canción, el universo, el un cambio, la energía vibratoria que está tomando lugar a nuestro alrededor, de la que somos parte de. Es el reconocer que estamos al unísono con ello. Así que la música ayuda a entrar en el momento presente, y entender la música no es realmente posible sin primero entender el número y la forma, porque finalmente es con lo que estamos tratando. De esto trata la música, es la forma a través de la vibración. Te recomiendo que eches un vistazo a algunos vídeos de cimática, C-Y-M-A-T-I-C-A, cimática, para entender a lo que me refiero, de que el sonido es la fuerza subyacente tras toda forma. Si no lo has visto nunca, es un estudio muy interesante la cimática. Realmente apreciarás lo importante que es la fuerza vibratoria en cuanto a lo que vemos a través de la forma y la figura. Y el color, para el caso, se trata de frecuencia de vibración. La música y su entendimiento y su estudio puede jugar un enorme papel en desbloquear aquellos conceptos de la mente superior y ayudarnos a traerlos abajo, al reino de la utilidad, en el reino material. Uno de los componentes más grandes es ayudarnos a permanecer arraigados al momento presente, porque se trata de tiempo, la aritmética del tiempo, de hecho. Ahora veamos el cuarto y último método del quadrivium, y luego iremos a algunas llamadas y terminaré hoy hablando de cómo esto está relacionado con la tradición hermética, como hablamos en la fase que discutimos, la ley natural. Así que la cuarta y última ciencia que el quadrivium conlleva para la cuantificación de los datos que hemos adquirido a través del primer paso en el método del trivium, la gramática, y que deseamos procesar de forma precisa para llegar a un entendimiento de ello, para poder hacer algo con este conocimiento que hemos adquirido. Así que la ciencia número 4 es la astronomía.
Pero antes de entrar en esto, quisiera relacionar una última cosa con la música, y es que la música es la cualidad emocional. Podríamos decir que es la sagrada femenina de estas 4 ciencias del quadrivium. Y de nuevo, esta es la que realmente trae el equilibrio a la ecuación. La música sería el elemento de agua, el elemento femenino superior, y de nuevo, la música está relacionada con la fluidez, al igual que el agua, ¿vale? La fluidez del tiempo, la fluidez de la energía. De esto trata la música. Es una de las razones por las que quieren crear tanta discordancia, con el tipo de energía que están bombardeándonos ahí fuera, a través de radiónica, las torres celulares, el HARP, las estelas químicas que están soltando en el aire. Todas estas son cosas para interrumpir la fluidez musical dentro de nosotros, para interrumpir nuestra vibración, ¿vale? Así que la discordancia continúa tanto dentro de nosotros como en nuestras acciones con los demás. Así que entrando en la cuarta ciencia de la astronomía, entendemos que la astronomía es la ciencia que trata con los cuerpos celestiales, ¿vale? La ciencia de los dioses, por decirlo de alguna manera, los objetos de allá afuera, más allá de la Tierra, queriendo entender cómo el movimiento de estos objetos funciona, ¿de acuerdo? Sus geometrías, su música, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es la ciencia natural que trata de los estudios de los objetos celestiales, tales como las estrellas, los planetas, los cometas, las nebulosas y las galaxias. Esto ha sido llamado la música de las esferas, ha sido llamada la ciencia de los dioses. En esta tabla me refiero a ella como la aritmética del tiempo y el espacio, donde estamos cuantificando los movimientos a través del tiempo de los objetos celestiales que tienen posiciones en el espacio, y entendiendo que tienen un ritmo, un ciclo, una música. Es una sinfonía. Así que has de entender música, geometría y aritmética antes de que puedas entender la astronomía. Por eso, realmente el estudio de la astronomía será equilibrado con un entendimiento de la música, porque la música es lo femenino a lo masculino de la astronomía, el mundo macrocósmico, el reino superior, ¿de acuerdo? Estamos hablando del fuego alquímico que incendia o inflama el universo, las estrellas, ¿vale? Lo llamo la aritmética del tiempo y el espacio. Podría referirse simplemente como la música de las esferas, como a menudo ha sido llamado. Y este es el cuarto y último método del trivium, y al mirar de nuevo esta tabla me doy cuenta que mientras yo estaba creciendo, estas eran las cosas que yo consideraba de importancia, que tenían valor e interesantes para aprender mientras estaba en el colegio. Desafortunadamente, una de las partes más grandes no juega un enorme papel en la educación moderna, tal como lo hizo en la educación clásica, siendo esta la música. Los colegios han casi eliminado los programas de música y han enfocado en leer, escribir y la aritmética. Ahora, la aritmética, por supuesto que es importante, ya que es una etapa fundamental en el trivium, pero cuando colocamos demasiada énfasis en las metodologías del hemisferio izquierdo y eliminamos una de las formas más importantes, siendo la música del sistema educativo, estamos manteniendo a nuestros críos en una prisión o cautivos en el hemisferio izquierdo, desequilibrados, que será de lo que hablaré en la última sección. De qué forma este sistema entero funciona para equilibrar el cerebro, cuando es usado correctamente y sabiamente. El trivium y el quadrivium juntos son una técnica para equilibrar el cerebro, y explicaré cómo es esto, y también la relacionaré un poco, como dije, a la tradición hermética de la iniciación.